todo el tiempo el Señor es bueno. Qué bueno. Me alegra saber que pueden llegar acá, que podemos compartir, que hacemos lo que hacemos con una razón. Sabe que esto tiene un propósito. Me preguntaba a veces en esas conversaciones con uno mismo, yo me decía, ¿por qué hago lo que hago? ¿Por qué sirvo en la iglesia? ¿Por qué domingo tras domingo vengo y canto alabanzas y ministro a los hermanos? Y eso tiene una sola razón. Y creo que cuando nosotros cada vez estamos recordando la razón por la cual nosotros hacemos lo que hacemos, entonces seguimos edificando. Recuerda que la razón de hacer lo que hacemos está aquí, ¿cierto? Por eso lo tenemos grande. Es Jesús. Él es el que marcó la historia por nosotros y Él es el que le dio el sentido a lo que nosotros hacemos día tras día. Servimos a Dios porque Él transformó nuestras vidas. Servimos a Dios porque Él lo hizo por nosotros. En esto consiste el amor, dice la Biblia, la Escritura, en que Él nos amó primero a nosotros. ¿Y qué es lo que nosotros hacemos hoy día? Respondemos a ese amor. Gracias Señor, porque hoy día entonces podemos responder al amor que tú nos diste, porque tu amor es perfecto, el amor de Dios es perfecto. El amor de Dios no es el que nosotros muchas veces entregamos, que es un amor imperfecto, ¿cierto? Y tenemos distintos tipos de amor ágape, amor filial, pero el amor de Dios es completo. Es completo por nosotros. Y ayer me tocó vivir un par de experiencias que justamente yo pensaba, aquí está el amor de Dios. Aquí está el amor de Dios. Lo compartía con unos hermanos, con mi esposa. Cuando uno ve la necesidad de las personas, cuando uno logra identificar la necesidad de las personas, no te puedes quedar indiferente. ¿Sí? Ayer fuimos a un campamento con Rodolfo y Valentina y la verdad que desde el minuto cero, hermanos, desde el minuto cero en que entramos y pusimos un pie en ese campamento, no tuvimos palabras. Porque es verdad, es la necesidad del ser humano. Es la necesidad del ser humano que más que lo material necesita urgente de Dios. Urgente de Dios. Necesita escuchar el mensaje de Dios. Y entonces, esto lo hacíamos a propósito de esta visita que teníamos al campamento, la hacíamos a propósito de la Fundación Gracia. ¿Cuántos conocen ya Fundación Gracia? Hemos estado trabajando durante un buen tiempo con Fundación Gracia en lo que el Señor ha puesto en nuestros corazones este último tiempo. La fundación está orientada a la familia, educar en valores a la familia y a la familia en general. No estamos enfocados en la iglesia porque la iglesia para eso está. La iglesia toma su función, pero nosotros salimos afuera. Salimos a todo lo que es gubernamental, a lo que es ayuda del Estado, ayuda a organizaciones sociales. Ahí salimos. Es otro brazo de la iglesia. Y como yo le decía a una persona durante la semana, si hay que predicar, lo hacemos de todas las formas posibles. No hay ninguna forma en que tenemos que dejar de cubrir para predicar el Evangelio. Lo hacemos a través de Alcance, ¿cierto? Alcance tiene entonces actividades mensuales. Lo hacemos a través ¿de qué? Del hospital. En el hospital predicamos. Tenemos distintas instancias donde predicamos. Y Fundación Gracia también lo hace de esta forma. De esta forma. Y lo que el Señor ha puesto en nuestro corazón en este último tiempo han sido los niños. Han sido ir y acompañar a los niños. Por eso hicimos esto de Libres del Temor. Este libro que confeccionó Connie con Jorge, donde ellos tienen para colorear, los niños tienen para ver un mensaje, donde tienen esperanza, donde miran dibujos donde hay esperanza. Y esto lo hacemos con el mismo propósito, llegar a ellos, llegar a sus familias. A veces por una razón técnica no podemos decir de la fundación, porque como ustedes saben, están las cosas en este mundo, asociar lo cristiano a lo gubernamental no se ve bien. Y entonces nosotros también somos inteligentes, ¿cierto? Somos inteligentes y usamos una estrategia que tiene que ver con que vamos y resolvemos problemas, llegamos a sus necesidades socioemocionales, pero saben que ahí está Cristo. Ahí está Cristo.
Ahí está Cristo, supliendo las necesidades. Nosotros vamos y lo que decimos es, aceptamos el llamado. Aceptamos el llamado, vamos y corremos con el evangelio. Están los misioneros, Claudita, ¿cierto? Y Bastián, Estados Unidos, y así otros que han decidido aceptar el llamado para ir y contar lo que Cristo ha hecho en sus vidas. Cuando un misionero va y sale al campo misionero, es un testigo de lo que Dios está haciendo en su vida y lo cuenta al resto. Y las vidas pueden ser transformadas. Las vidas son transformadas. Entonces, cuando decimos, si usted es empresario y quiere ser parte de la fundación, no lo hacemos como un eslogan, no lo hacemos como hacer algo más por hacer algo más, sino porque entendemos la urgencia que hay de Cristo en la vida de las personas. No, obviamente no voy a dar nombres, pero cuando llegamos ayer y llegamos a una chocita que eran 2 palos parados, hermano, 2 palos parados, con una persona, una mamá y una hija, una persona de 45 años y una hija de 10 años. Habían llegado la noche anterior de Venezuela, enfermos por todo el trayecto, enfermos. Entonces, esas cosas son las que parten el corazón, porque ellos están buscando una expectativa. Ellos tienen una expectativa de algo bueno. Llegaron al país por una expectativa de algo bueno. Entonces nosotros sí podemos hacer algo. Generación de Fe, podemos hacer algo. Podemos hacer algo por ellos. Podemos ayudarlos. Podemos bendecir sus vidas. Podemos ir con el evangelio. Y también podemos ir con una caja de leche. Y podemos ir con una chaqueta. ¿Sí? Los podemos ayudar. ¿Por qué? Porque somos generosos, porque el Señor nos ha bendecido. No podemos decir que no somos bendecidos. Somos altamente bendecidos. Hemos sido prosperados. Ese es el mensaje que cantamos. Ese es el mensaje que edificamos. Y la semana pasada estamos hablando de algo que tiene que ver con esta mentalidad de reino. Generación de Fe, tenemos mentalidad de reino. Tenemos mentalidad de reino. Y esta es la paradoja. Después que fuimos al campamento, me tocó estar en un funeral. Y claro, es otra realidad. Porque hay gente que a veces no tiene esperanza. No tiene esperanza del mañana. Familiares que simplemente van a dejar a su ser querido, se separan de él y no hay más. Entonces, la pastora Lili le tocó compartir un pequeño mensaje. Y qué importante es que también ahí prediquemos a Cristo. Porque tuvimos oportunidad de compartir a Cristo aún en ese momento de dolor, en ese momento de quizás acá terminó todo, no lo vemos más. Y muchos de ellos no conocían a Dios. Es una buena oportunidad para conocer, para entregar el mensaje de Dios. Qué importante es que asumamos entonces que en este reino, en el reino de Dios, nosotros somos agentes activos. No solamente personas que han sido tan bendecidas, que entonces nos podemos quedar tranquilos porque somos bendecidos. Es importante que asumamos nuestro rol dentro del reino de Dios. La semana pasada compartíamos con el pastor y decíamos que en este reino las cosas no están al azar. En este reino, en el reino de Dios, hay obediencia y hay orden. Las cosas no están destinadas así porque sí. Dios ha establecido un orden. El orden de Dios para este reino. Entonces, como somos parte del reino, nosotros debemos compartirlo. Es una obligación compartir el reino. Nos alegramos porque cada vez que podemos compartir este evangelio del reino, somos testigos de ¿qué cosa? De vidas cambiadas. Hemos sido testigos de vidas cambiadas acá, de matrimonios quebrados que han sido restaurados. Gloria a Dios por eso. Porque entonces entendemos que no pasa por la obra de nosotros, sino que pasa por la obra del Espíritu Santo a través de lo que el Señor Jesús hizo, de su obra completa. Damos gracias porque vemos entonces que en este reino las cosas, si alguno puede decir, me queda la duda, tenemos evidencia. Tenemos evidencia de que hay un cambio real por pertenecer al reino de Dios.
Qué glorioso es eso. Decíamos que Dios ya se ocupó de todo antes de que estuviéramos trabajando en sus negocios. Él ya se ocupó de todas estas cosas. Y comprender esto hace que nuestra perspectiva cambie. ¿Por qué? Esta es la mentalidad de reino. Esta es. Hay un rey, entonces, que dice, ya lo hice, y nos envía, entonces, desde la posición de victoria. Ya lo hice, el rey está sentado, entonces nosotros podemos ir confiados. ¿Por qué? Porque ya ganamos. Porque ya ganamos, entonces podemos caminar confiados, porque está todo suplido, porque la instrucción de Dios fue, te envío, anda y predica. Te envío, anda y comparte. Te envío. A ver, en una de las ocasiones que el pastor predicaba decía, bueno, en el estilo de nuestro pastor, ¿cierto? Decía, hágale un queque a su vecina y lléveselo al frente. Me acuerdo. Y por esas cosas de la vida me acuerdo que mi madre quizás no tiene una buena relación con una vecina por ahí. Y con el Sebastián, mi hijito chico, le llevaron un queque. Y bueno, la cosa es que después esta vecina se alegró muchísimo y le devolvió la mano con otro queque. Y se formó una relación. Se formó una relación, se hizo un vínculo. ¿Saben qué? ¿Saben qué? Lo importante de hacer queque. No, lo importante de que nosotros entendamos que no vivimos en un metro cuadrado. ¿Cuántas veces, hermano, usted pasa por su barrio, por su pasaje, por su villa y no conoce la necesidad del que está al lado? Esto es el reino. Somos agentes. Somos agentes del reino. ¿Cuántas veces usted llega a su trabajo, a su posición de trabajo y no sabe la realidad del que está al lado? Es tiempo de que nosotros asumamos más que nunca el día de hoy con urgencia que somos agentes del reino de Dios. Esta es la mentalidad del reino que el Señor nos mandó a predicar. Entonces, para hablar con esa persona está todo suplido. Está todo suplido para hacer lo que yo tengo que hacer. Gracias, Señor. Entonces, el mensaje de la semana pasada era, todos escuchamos lo mismo, pero no todos deciden creer. Esa es la diferencia. Entonces hablamos de fe. Hablamos de ¿le creo o no le creo a Dios? ¿Creo lo que dijo Jesús o no le creo? La mentalidad de reino siempre dice, en mi mesa hay. Soy el hijo del rey. Soy coheredero. Si Jesús lo dijo, yo lo creo. Si Jesús lo dijo, yo lo creo. Vayan y pongan las manos sobre los enfermos. Y estos sanarán. No quiero ser simplista con esto, pero lo que les quiero decir es que el Señor no nos vino a complicar las cosas. No quiso que nosotros estudiáramos filosofía a un nivel profundo para entender esta verdad tan simple pero tan poderosa. Pongan las manos sobre los enfermos y ¿qué va a pasar? Sanarán. Entonces, la pregunta acá es, ¿yo lo creo? Si yo lo creo, entonces el Señor va a respaldar lo que yo estoy creyendo. Si pongo mis manos sobre los enfermos, estos sanarán. Esto se llama hacer vida, hacer carne del reino de Dios. ¿Sí? Porque podemos leer la Biblia, podemos entenderla incluso, pero si no lo creo, entonces no hay vida en esto. No hay vida en esto. La mentalidad del reino entonces es, si tengo la mentalidad, tengo un lenguaje, ¿sí? Y si tengo un lenguaje, yo hablo y ese lenguaje tiene acciones. Por lo tanto, esas acciones necesariamente tienen un fruto. Es el fruto del reino de Dios. Es una vida transformada. ¿Por qué? Porque vivimos el reino de Dios. Porque actuamos en el reino de Dios. Porque estamos conscientes aquí y ahora que somos hijos del reino de Dios. Mentalidad de lo que Cristo ha hecho. Se está manifestando. Diga conmigo, se está manifestando el reino en mí.
Aleluya, se está manifestando el reino en mí. El reino de Dios se está manifestando en mí. El pastor en la semana pasada decía, se está cocinando algo, se está cocinando algo. Una cazuela rica, se está cocinando algo en mí. Se está cocinando algo en mí. El reino de Dios se está manifestando en mí y yo lo creo. Y yo lo creo. El reino de Dios se está manifestando en mí cada vez más. Y eso, ¿sabe qué es lo que es? Es decir, está bien, las circunstancias al lado, pero yo lo creo y doy el paso adelante. Y ese paso está respaldado. ¿Por qué? Porque camino en la posición donde el rey ya dijo que tengo la victoria para dar ese paso. Aleluya, aleluya. Estudiábamos en la semana, no recuerdo, pero lo decía también nuestro pastor, acerca de esto, de las circunstancias. Dios no quiere cambiar las circunstancias. Quiere que tú cambies para que tú le hables a las circunstancias. Así es. Como lo estudiamos en la clase de fe. No vamos a negar las circunstancias, no vamos a negar lo que está pasando, no vamos a decir no hay inflación. Lo que decimos es somos benditos porque no nos ponemos de acuerdo con esa circunstancia. No nos ponemos de acuerdo con que el dólar está caro, no nos ponemos de acuerdo con que la inflación está subiendo, no nos ponemos de acuerdo con que hay incertidumbre, nos ponemos de acuerdo con la bendita palabra de Dios que nos dice somos prósperos, la iglesia prevalece. El Hades no tendrá nada contra ella. ¿Por qué? Porque somos hijos y tenemos la mentalidad del reino de Dios. Tenemos la mentalidad del reino de Dios. Entonces caminamos seguros, damos pasos firmes, concretos, reales. Entonces traemos lo sobrenatural a lo natural. Lo traemos. ¿Por qué? Porque damos ese paso firme, el paso en donde está respaldado. Está respaldado. El paso que damos en el reino de Dios está respaldado. Gracias, Señor. Acompáñeme ahí a Mateo, capítulo 6. Mateo, capítulo 6. Qué bueno es pertenecer a este reino. Es lo mejor que nos pudo haber pasado. Versículo 28. Mateo 6, versículo 28 al 33. Mateo 6, 28. Y en la versión NTV dice así, fíjese bien. Este es un recordatorio para nosotros de que el rey nos está respaldando. El rey ya nos respaldó. Leamos juntos, dice, ¿y por qué preocuparse de la ropa? Miren cómo crecen los lirios del campo. No trabajan ni cosen su ropa. Sin embargo, ni Salomón con toda su gloria se vio tan hermoso como ellos. Si Dios cuida de manera tan maravillosa a las flores silvestres que hoy están y mañana se echan al fuego, tengan por seguro que cuidará de ustedes. ¿Por qué tienen tan poca fe? ¿Qué nos vamos a poner mañana? ¿Cómo vamos a pagar esa cuenta que está difícil de pagar? ¿Cómo lo vamos a hacer con el auto que se nos echó a perder? Y no hay dinero para cubrir eso. Son cosas reales, ¿sí? Son cosas reales. ¿Qué pasó con el trabajo que perdí? Así que no se preocupen por todo eso diciendo, ¿qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿Qué ropa nos pondremos? Esas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos. Mira, fíjate bien, esas cosas dominan el pensamiento de las personas que no creen en Dios. ¿Quiénes somos nosotros? ¿Quién eres tú? ¿Dónde está tu posición? ¿Qué pensamiento está dominando tu vida? ¿En qué estoy creyendo? ¿En qué estoy creyendo? Esas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos, pero su Padre Celestial ya conoce todas sus necesidades. Él conoce todas tus necesidades. Conoce todas mis necesidades.
Y creo que el verso siguiente es el verso que sin duda ha cambiado a la humanidad durante mucho tiempo, en tanto la humanidad ha podido creer, ha decidido creer. Hay países que han decidido creer. Mira lo que dice el 33. Busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa y Él les dará todo lo que necesiten. Pero fíjate en esto porque dice, primero busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás. ¿Y qué es todo lo demás? La ropa, qué vamos a comer, qué nos vamos a poner, dónde vamos a salir, qué va a pasar con la universidad de los niños, el colegio, el trabajo, la empresa. Dice acá, busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás. Y lleven una vida justa. Y Él les dará todo lo que necesitan. Pero mira, fíjate ahí, dice, busquen. Y esto en el griego, fíjate cómo está acá, porque lo que quiso decir el autor acá es, estén buscando, es un verbo activo. Manténganse buscando. No es, búsquenlo una vez. Ah, bien, me resultó, esto sí funciona, una fórmula. No, dice, manténganse buscando el reino de Dios. Manténganse ahora. Manténganse buscando el reino de Dios. ¿Qué significa buscar el reino de Dios? Estamos hablando de reino, estamos hablando de mentalidad de reino. Es decir, cada vez más alineados a entender quiénes somos. Pregúnteme por qué. ¿Por qué? Bien. Después de que Jesús fue tentado, Él comenzó su ministerio. ¿Sí? Fue tentado en el desierto, estuvo 40 días, ¿sí? Conocen la historia. Y Él comenzó su ministerio predicando y una de las cosas que decía era lo que aparece en Mateo, capítulo 4, versículo 17. Entonces, vamos a ver por qué lo anterior. Mateo capítulo 4, versículo 17. Dice así. Lo voy a leer. Dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Otra vez reino, ¿cierto? Busquen primero el reino de Dios y todo lo demás será añadido. Pero esto lo dice Jesús antes del verso anterior, ¿ya? Y justamente es lo que les quiero contar. Dice arrepentíos, dice reconsideren su forma de pensar. Piensen en su forma de actuar. Piensen, manténganse, ahora enfóquense en esto. Piensen en su forma de actuar. Por eso cuando Jesús iba y visitaba los lugares que visitaba, lo primero que hacía decía, arrepiéntanse, cambien su forma de pensar. El reino de Dios se ha acercado. Cuando predicamos el Evangelio del Reino, el Evangelio del el Espíritu Santo produce arrepentimiento de forma de pensar. No somos nosotros, no es el mismo predicador que te dice, cambia tu forma de pensar y es por lo que el predicador está hablando. No es porque tú estás enseñando que la persona va a cambiar, es porque el Espíritu Santo va a provocar un cambio de pensamiento. Y entonces la instrucción del maestro es, estén buscando el reino de Dios y todo lo que necesiten será suplido, todo. ¿Por qué? Porque entonces hubo un cambio de pensamiento. Porque entonces la dirección cambió. Hubo un cambio de rumbo. Cuando nosotros predicamos el Evangelio, estamos predicando que haya un cambio de rumbo. Nosotros no lo podemos hacer. No podemos cambiar el pensamiento de alguna persona que a lo mejor no está de acuerdo a nuestros principios. El reino tiene principios, ¿sí? Más adelante quiero hablar de eso, pero
cuando nosotros estamos posicionados en el reino, entonces nosotros de alguna manera tenemos esa conciencia de reino. Pero cuando nosotros predicamos al resto, no podemos pretender que las personas cambien porque nosotros queremos que ellos cambien. Lo que nosotros hacemos es mostrar el amor de Dios. Y el amor de Dios a través del Espíritu Santo va a provocar los cambios. Este mundo necesita a Cristo para cambiar el rumbo. Es como el golpe de timón. Cuando en el barco entonces el marino, el capitán, tiene que cambiar de dirección, voltea el timón, esto es lo mismo. Es el cambio de rumbo, el cambio de dirección. Entonces esto le da sentido a nuestro mensaje porque es un mensaje que no solo ayuda, sino que cambia la forma de pensar y da propósito a la vida de las personas. Qué importante es que esto no se quede en un mensaje que escuchamos como que Dios es bueno y puede hacer algo por ti, sino que suple tus necesidades y le da sentido a tu vida, le da esperanza. Cuando nosotros entonces experimentamos el reino de Dios, experimentamos la esperanza plena, la esperanza viva. Hoy día nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Nos nutrimos de esto. Venimos y escuchamos el mensaje de Dios. ¿Para qué? No lo venimos a escuchar para simplemente irnos, que estuvo bueno el mensaje, hablamos del reino de Dios. No, para nada. Recuerden, generación de fe, conectar, capacitar, contribuir. Conectar, capacitar, contribuir. Nos estamos capacitando. Ustedes ya han sido conectados. Y hoy día nos estamos capacitando. La visión de Dios sobre nuestra iglesia. Hoy día nos estamos capacitando porque ¿qué tenemos que hacer después? Tenemos que contribuir. Eso es lo que Dios quiere para nosotros, que contribuyamos en el reino de Dios. En las distintas formas que se puede hacer. En las multiformas de contribuir en el reino de Dios. Pero lo más importante es la predicación del Evangelio. Hoy día nosotros estamos edificando nuestra fe para salir a predicar el Evangelio con osadía. Con osadía, sí, porque hoy día el mundo está duro. Es verdad, es verdad. Hoy día decir que eres cristiano es fuerte, es fuerte. Tienes que prepararte. Tienes que prepararte. Tienes que saber quién eres. Tienes que leer la Biblia. Tienes que conocer los principios del reino de Dios que están en la Biblia, de Génesis a Apocalipsis. Tienes que prepararte. Jesús le habló a sus discípulos antes de ascender al cielo. Y eso lo hizo en Hechos, capítulo 1, versículo 3. Entonces, ahí les dice algo también respecto del reino. Hechos, capítulo 1, versículo 3. Dice así: durante los 40 días, después de que sufrió y murió, Cristo se apareció varias veces a los apóstoles y les demostró con muchas pruebas convincentes que Él realmente estaba vivo y les habló del reino de Dios. Entonces, cuando yo les cuento que hay que capacitarse, es porque justamente nosotros tenemos que saber quiénes somos en el reino de Dios. Tenemos que entender quiénes somos en el reino de Dios. Bueno, vienes y te congregas. Porque estás con la familia, ¿cierto? Estás en familia, escuchando la enseñanza, alimentándote de la enseñanza. Tenemos los días martes, donde también nos estamos nutriendo de qué. Estamos hablando de lo mismo, estamos hablando de evangelismo, ¿cierto? Nos estamos nutriendo. Y que Jesús, antes de ascender, haya hablado con los discípulos del reino, debe haber sido algo muy importante. Porque esto lo estaba hablando en sus últimos días, antes de ya no estar más en la tierra. Le quedaba poco tiempo y tenía que precisar instrucciones a sus discípulos. Gloria a Dios porque esas instrucciones están plasmadas en las Escrituras. Hoy día podemos tener eso de primera mano. Entonces, en nosotros es muy importante recibir esta revelación, entender la revelación del reino de Dios, sus principios. Pero sobre todo ese reino en nosotros es su autoridad y su manifestación. Una vez que te capacitas y entonces conoces del reino de Dios, entonces la manifestación es algo natural para los hijos de Dios. O sea, este reino no puede quedarse simplemente en la capacitación de saber quiénes somos, sino que tiene que haber manifestación del reino. ¿Qué dijimos recién?
¿Le creo o no le creo a Jesús? Si entonces vamos y ponemos las manos sobre los enfermos, hay manifestación clara del reino de Dios. Entonces, eso es vital para todo hijo de Dios que está consciente de que vive en el reino de Dios. Esto entonces significa que una vez que lo recibiste y tomaste una decisión frente a Cristo, tienes que dejar que ese reino fluya. Tienes que permitir que el reino fluya. Tú tienes la decisión. Tienes la decisión de hacer que el reino fluya a través tuyo. El consejo que daba Pablo es: aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Pero fíjate bien la instrucción: aviva. No dice te avivo, no dice te enciendo, sino que te pasa la responsabilidad. Te dice aviva, aviva, avívate, avívate. Ponte vivo. Aviva el fuego del don de Dios. Entonces, tienes que permitir que lo que hay en ti fluya. Tienes que dejarlo fluir. No te puedes callar. ¿Cuánta riqueza hay en esto? ¿Cuánta riqueza hay en cada uno de nosotros, en cada uno de ustedes? Querido amigo, tú que nos estás viendo por internet, quiero decirte que si tú no conoces a Cristo, como lo dije al principio, es el mejor lugar donde puedes estar. Es la mejor decisión que puedes tomar. Y una vez que tú crees en Cristo, tu vida puede cambiar por completo. Es más, tu vida va a cambiar. No sé en la condición en que estás hoy día. No sé dónde estás metido. No sé dónde estás parado. Pero lo único que puedo decirte es que Dios te ama incondicionalmente. Y si alguien te dijo que nadie te amaba, quiero decirte que sí hay alguien que te ama. Y que hay una esperanza. Y esa esperanza se llama Jesucristo. Jesús manifestado en la vida. Y tienes que permitir que Él fluya a través de tu vida. El reino de Dios fluyendo a través de tu vida. Gloria a Dios. Qué glorioso. Aleluya. Aleluya. Gracias, Señor. Entonces, para tener mentalidad de reino, tenemos que descubrir los principios de su reino, como yo les decía, desde Génesis a Apocalipsis. Como Jesús lo enseñó y como fue manifestado en la vida de sus discípulos. Hoy podemos ver esta realidad en nuestras propias vidas. Podemos palparlas. Y si creemos y somos conscientes de la autoridad delegada y la presencia de Dios, nosotros entonces tenemos un arma poderosa. Tenemos un arma poderosa en nuestras manos. Tener conciencia de la autoridad que nos ha delegado Cristo. Tener conciencia de la presencia de Dios en nuestras vidas. Entonces, conocemos lo bueno que ha sido el Señor con nosotros y podemos tomar tanto de lo que Él ha hecho en nosotros simplemente con decir: el reino de Dios llegó a esta habitación donde tú llegas. El reino de Dios llegó a esta habitación. Cuando llegas a una reunión con empresarios y tienes que firmar un convenio, tienes que firmar un acuerdo, tú dices: el reino de Dios ha llegado a este lugar y va a ser de bendición. Y este trabajo va a ser cambiado. Y va a ser porque yo estoy acá, porque está el reino de Dios. Gloria al Señor. Si estás emprendiendo un nuevo negocio, el reino de Dios está ahí. Está ahí porque tú llegaste. Por eso es importante que puedas dejar que fluya el reino de Dios en tu vida. Aleluya. Y a veces la mayoría conoce esto. La mayoría de nosotros, creo que todos ustedes han escuchado hablar de esto alguna vez. Todos nosotros hemos escuchado hablar en distintas circunstancias. Pero hay mucho más que esto. Hay autoridad. Hay una posición. Hay una nueva creación. Hay fe. Hay una nueva realidad. No sé si les parece, pero estoy hablando de las materias de revolución. Y eso tiene que ver justamente con esto, que es tan importante conocerlo. Es tan importante entrenarse en esto, hermanos. El Señor nos muestra la imagen
de soldados. El Señor nos muestra la imagen de agricultores. Fíjense bien todas las imágenes que nos muestra el Señor y cómo nos compara con ellos. Cómo nos compara justamente con atletas. Entrenamiento, disciplina, paciencia. ¿Cuánta es la paciencia que un agricultor tiene para plantar la semilla, para esperar que la semilla crezca? La fe que el agricultor tiene para que llueva. La disciplina que tiene un soldado. De decir, voy allá, voy a la montaña y hay obstáculos y voy a la montaña. Disciplina. Constancia del atleta. Porque el atleta tiene que hacer marcas. Y tiene que entrenar el cuerpo, ¿cierto? Y tiene que correr. Y tiene que acondicionarse para eso. Y entonces la Biblia nos señala que todas esas cosas somos nosotros. Porque en este reino necesitamos ser disciplinados, en este reino necesitamos tener fe y en este reino entonces necesitamos acondicionarnos. Necesitamos escuchar al Espíritu Santo. Necesitamos practicar escuchar al Espíritu Santo. Como yo les decía, el consejo de Pablo es aviva, está dando la responsabilidad de que tú tienes. Es decir, tomar esto que tengo y decir, bueno, ¿qué voy a hacer? Como dice, alégrense. Si están tristes, alégrense. Avívate. Disciplínate. Toma la iniciativa. No la voy a tomar yo, no lo van a tomar los pastores, lo vas a hacer tú. Tú puedes tomar la iniciativa de avivarte, de disciplinarte, porque en el reino de Dios, como yo decía al principio, como les compartí al principio, hay orden. Y cada vez que escuchamos al Espíritu Santo, entonces entendemos el orden. Podemos percibir correctamente, podemos caminar correctamente. No es solo naturalmente, sino que entonces entendemos lo que les compartía. Bajamos lo sobrenatural a lo natural. Y todo esto tiene un soporte en la fe. Todo tiene un soporte en la fe. Podemos ir con confianza. Gracias, Señor. El reino de Dios es el gobierno del cielo sobrenatural que conlleva poder y autoridad para vencer la maldición que entró al mundo por la desobediencia del primer hombre. Jesucristo y su reino tiene que ser prioridad para nosotros, para su cuerpo, establecerlo y, como yo les decía recién, demostrarlo. Establecer el reino y demostrarlo. Esas son dos cosas primordiales para nosotros hoy día. Establecer el reino y demostrarlo. Donde vayamos, ha llegado el reino de Dios. Perfecto. Tú dices, en esta reunión, en este trabajo, en mi colegio, en la universidad, llegó el reino de Dios. ¿Y ahora qué hay que hacer? Demostrarlo. Hay que demostrarlo. Tenemos que mostrar el reino de Dios. Tenemos que ser osados para contar lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Porque es glorioso, porque es grandioso, porque es una verdad que ha cambiado la humanidad. Cuando el reino se establece, el reino de las tinieblas, de Satanás, establecido por la caída del hombre, es volcado, es quitado, es desplazado. ¿Por qué? Porque no hay espacio para Satanás en el reino de Dios. ¿O sí? No hay espacio para Satanás en el reino de Dios. Cuando nosotros entonces hacemos esto de establecer el reino, lo demostramos, entonces, fíjate bien, nos posicionamos y entonces no hay lugar para la influencia del enemigo en nuestras vidas. Porque estamos plenamente conscientes de dónde estamos, que nos da el soporte y para dónde vamos. Mire lo que dice Romanos capítulo 8. Vamos a Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, versículo 31. Vamos para allá. Ustedes lo conocen, yo sé que sí.
Romanos 8, versículo 31. ¿Sí? Dice así: ¿qué podemos decir acerca de cosas tan maravillosas como estas? Si Dios está a favor de nosotros, ¿quién podrá ponerse en nuestra contra? Si Dios no se guardó ni a su propio Hijo, a Jesús, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿no nos dará también todo lo demás? ¿Quién se atreve a acusarnos a nosotros? Cuando usted comparte el Evangelio, ¿quién se atreve a acusarlo? ¿A quienes Dios ha elegido para sí? Nadie. Porque Dios mismo nos puso en relación correcta con Él. Él fue quien nos puso en la relación correcta. Nosotros no hicimos nada. Nosotros no hemos muerto en la cruz. No hemos dado nuestra vida por la humanidad. Él lo hizo. Él nos amó primero. El amor perfecto. Él lo hizo primero. Entonces, ¿quién nos condenará? Nadie, porque Cristo Jesús murió por nosotros y resucitó por nosotros. Y está sentado en el lugar de honor a la derecha de Dios e intercede por nosotros. El 35 dice: ¿hay algo que pueda separarnos del amor de Cristo? ¿Será que Él ya no nos ama si tenemos problemas o aflicciones? Si somos perseguidos o pasamos hambre o estamos en la miseria o en peligro o bajo amenaza de muerte. Como dice las Escrituras, por tu causa nos matan cada día, nos tratan como ovejas en el matadero. Claro que no. A pesar de todas estas cosas, nuestra victoria es absoluta por medio de Cristo Jesús, quien nos amó. Aleluya. Aleluya. Nuestra victoria, mira lo que dice acá, es absoluta. No es a medias, no es avance un poquito, pero dice, es absoluta por medio de Cristo. ¿Cuántos pueden decir que tienen la victoria en Cristo? Tenemos la victoria en Cristo. Vivimos en el reino de Dios y esta es la mentalidad del reino de Dios. Que estamos en Él establecidos y hoy lo demostramos. Y hoy lo demostramos. Dice, y estoy convencido de que nada, mira quién lo dice, y estoy convencido, aquel que estuvo preso, aquel que naufragó, aquel que fue molido, que sus últimos días lo pasó quizás hacinado en un lugar con nada de recursos. Entonces hago el nexo con la necesidad del ser humano. Porque si hay necesidad, porque tú y yo a veces no nos damos cuenta de lo bendecidos que somos, de lo benditos que somos, de la riqueza que hay en Cristo. Y estoy convencido, dice, ahí, imagínatelo ahí, estoy convencido de que nada podrá jamás separarnos del amor de Dios, aún estas circunstancias. Nada nos puede separar de las circunstancias, acuérdate. Ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni demonios, ni nuestros temores de hoy, ni nuestras preocupaciones de mañana. Ni siquiera los poderes del infierno pueden separarnos del amor de Dios. Ningún poder en las alturas, ni en las profundidades. De hecho, nada en toda la creación podrá jamás separarnos del amor de Dios que está revelado en Cristo Jesús, nuestro Señor. Aleluya. Y tú me puedes decir, yo ya estoy en el reino, esto es para los que no lo conocen. Y ahí, ¿sabes qué? Todavía hay áreas de tu vida que necesitan
necesitan entrar en el reino. Necesitas abrir áreas de tu vida que no están en el reino. Deja que el reino de Dios fluya en tu vida. Demuestra el reino de Dios. Porque la instrucción es: fluye, aviva, alegra. Mantente buscando. No es búscalo una vez, no es alcánzalo una vez, sino que es mantente buscando. Dice, busca primero el reino de Dios y las demás cosas. O sea, todo lo que necesitas está suplido. Todo lo que necesitas está suplido. Solo vive en el reino de Dios. Si tú nos estás escuchando por allá, quiero decirte que si buscas el reino de Dios, todo lo que necesitas está enteramente suplido. Porque tenemos un muy buen Padre. Es un buen Padre. Por eso es que el reino de Dios entonces tiene que ser enseñado. No nos podemos quedar con esto. Para que la gente crea y tenga fe. Entonces, vuelvo a este campamento y lo que nosotros hacemos efectivamente es ayudar a las personas. Es llevar ropa. Ustedes trajeron ropa por acá y esa ropa se llevó a ese campamento. Y los ayudamos con ropa, los ayudamos con comida, podemos ayudar a los niños para que aprendan en el colegio, eso es lo que hace la fundación, pero ¿sabes qué? Lo mejor que podemos hacer por ellos es enseñarles del reino de Dios. ¿Por qué? Porque ya no van a depender de nosotros, van a tener fe para creer que el Señor va a suplir sus necesidades. Eso es lo que hacemos. Lo que hacemos es expandir este reino, expandirlo. No sacamos nada con guardarnos esta bendición. Si el Señor nos ha prometido ser benditos, ¿para qué? Para que sobreabunde. Y esta sobreabundancia no es para nosotros. Es para que todos conozcan el amor del Señor. Él es un buen Padre. Él es un buen Padre. Gracias, Señor. Los voy a invitar a que se pongan de pie. Vamos a cantar buen Padre. Él es un buen Padre. Gracias, Señor.